Promade, 4 décadas produciendo conocimiento y sabiduría. Desde 1977, la UNED abre sus puertas a la educación del costarricense. Al mismo tiempo, la UNDI, Oficina de Unidades Didácticas, inicia sus actividades publicando 5 textos del ciclo básico. De esta forma, se empieza a gestar una tradición de promoción para la educación en Costa Rica, fortaleciendo no solo la actividad académica, sino también creando mejores hábitos de lectura y formando profesionales de gran prestigio. Después de mucho discutir, de mucho trabajo, estuvimos de acuerdo en que ser un productor académico es acompañar a un autor para elaborar materiales didácticos con contenidos apropiados para un estudiante que iba a estudiar solo a distancia. ¿Y eso qué significaba? ¿Qué significa elaborar contenidos apropiados para la educación a distancia? Significa que el estudiante tiene que aprender con un libro. ¿Y qué es aprender? Aprender no es simplemente aprenderse de memoria un contenido que está ahí. El productor académico debe ayudar a que el estudiante, además de memorizar, que no era lo que se quería en ese momento, ni se quiere todavía, es que el estudiante replantee los contenidos, pueda saber cómo aplicar esos contenidos, pueda comparar esos contenidos con lo que él conoce, pueda, digamos, pensar más allá y decir, ¿para qué me sirve a mí esos contenidos para bien, no solo mío, sino del desarrollo de mi país? ¿Cómo hacer un contenido motivador? ¿Cómo hacer un contenido que ayudara al estudiante a trabajar él solito? Está solo él trabajando, ¿cómo acompañarlo dentro de un mismo libro? Esto eran las funciones que queríamos de un productor académico. Y entonces ahí donde nosotros mismos dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sabemos de eso? No, tenemos que capacitarnos. Decidimos entonces que había que capacitarnos en 5 áreas distintas. La primera, sobre educación. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? ¿Cómo aprende un estudiante? ¿Cómo aprende un adulto? Porque los estudiantes de la UNED son adultos. Teníamos que saber sobre eso. También teníamos que pensar en cómo es que un estudiante aprende a distancia. Entonces teníamos que buscar cuáles son las teorías de la educación a distancia. En ese momento esas teorías eran muy pocas. El tercer eje que teníamos que pensar era cómo hacer para que la educación colabore con el desarrollo de la persona y el desarrollo del entorno en donde vive esa persona e incluso el desarrollo del país. Cómo hacer para que todo el contenido de un libro, de una unidad didáctica, contribuyera con esto de la educación a distancia. Esa era la tercera capacitación que teníamos que hacer. Cuarta capacitación, bueno, ¿cómo hacer para filológicamente elaborar un libro? Entonces teníamos que saber sobre filología, redacción, etc. Y el quinto eje que pensábamos que era importante era el diseño editorial, el diseño gráfico. ¿Cómo hacer que una unidad didáctica fuera atractiva para que el estudiante aprendiera? Entonces decidimos que teníamos que capacitarnos en esas 5 áreas de los productores académicos. Cuando se crea la Dirección de Producción de Materiales Didácticos, UNDI deja de ser oficina para convertirse en el Programa de Producción de Material Didáctico Impreso, PROMAI, y al cabo de unos años vuelve a cambiar su nombre a Promade, cuando se inicia la producción de textos escritos en formato electrónico. Así, Promade, a través de sus 40 años de existencia, ha venido a cumplir con la misión de velar por una educación acorde con las necesidades de un país en constante cambio. Promade ahora tiene un equipo compuesto por 23 personas, incluidas la persona que ocupa la coordinación y la asistente administrativa. El resto de los productores académicos tienen tareas que han ido creciendo
cada productor tiene aproximadamente 7 unidades didácticas o materiales didácticos a cargo. Anteriormente la producción de los materiales era muy escasa, pero también debemos considerar que la UNED ha ido creciendo, han ido aumentando la cantidad de carreras y así ha ido aumentando la necesidad de producción de materiales didácticos, donde hemos pasado de producir en el pasado alrededor de 7 textos académicos al año a 50 producciones, todas publicadas por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Entre los años 1998 y 2000, el espectro tecnológico se amplía y la UNED crea otros servicios como aprendizaje en línea, PAL, producción electrónico multimedial, PEM, videoconferencia y audiografía, VAU. De esta manera, PROMADE se fortalece con las otras unidades de apoyo que se integran paulatinamente a la Dirección de Producción de Materiales Didácticos. Cuando se creó la Universidad Estatal a Distancia en el año 77-78, los materiales fueron el punto medular, digamos, alrededor del cual se fue formando toda la universidad. Primero se pensó en traer materiales de la Open University inglesa, pero salía más caro traducirlos y adaptarlos, entonces se decidió mejor acudir a autores locales, porque además eso le iba a dar cierto prestigio a una universidad que en ese momento estaba surgiendo. El material escrito ha sido desde entonces la columna vertebral de lo que es la educación a distancia. Los productores académicos gestionamos la elaboración de los materiales didácticos escritos, que pueden ser unidades didácticas, guías de estudio, manuales de laboratorio, bueno, básicamente, o crestomatías también, antologías mediadas pedagógicamente, que vienen con ejercicios, bueno, todo lo que se requiere para el aprendizaje a distancia. Yo pienso que es importante hacer como clic y tratar de tener una relación de afecto con los autores especialmente, porque nosotros tenemos que guiarlos poquito a poco a que lleguen a construir su texto, que al fin y al cabo es de autoría de ellos, por supuesto. Entonces pienso que es fundamental hacer como esa relación de confianza y ponerse al servicio de los autores y del resto del equipo para que sepan que pueden contar con uno como experto en mediación didáctica para un texto a distancia. El trabajo que se hace aquí en este programa es único en el país. O sea, las editoriales, llámense editoriales universitarias o editoriales comerciales, se acercan un poco, pero no al grado en el que uno se tiene que involucrar con el material. O sea, uno no solo hace la parte de edición, sino digamos, toda la parte de gestión, si hay que conseguir imágenes, hay que coordinar con ilustradores, hay que coordinar con fotógrafos, si hay que llevar un material adicional, por ejemplo multimedia, un audiovisual, entonces uno también tiene que trabajar con los equipos de producción de los otros programas. Entonces es un trabajo bastante dinámico en algunos momentos en la parte de gestión, pero a la vez uno está haciendo siempre lo mismo, libros. Entonces es como, o sea, puede sonar contradictorio, pero es una cuestión que le permite a uno mantenerse enamorado siempre del lugar. Para el 2017, la UNED cuenta con videoconferencias, recursos didácticos y otros servicios como mediateca, repositorios, transmisiones de actividades, podcast y la plataforma Moodle, una herramienta tecnológica que ayuda en la gestión y distribución de los procesos académicos. Innovador en muchos aspectos y mediante un gran esfuerzo, PROMADE logra destacarse como un referente en temas como la tecnología educativa y espacios virtuales, impulsando cada vez más el desarrollo y la enseñanza. PROMADE es un programa muy importante para la Universidad Estatal a Distancia porque asegura que los materiales didácticos que se le ofrecen al estudiantado cuentan con el nivel adecuado para la educación a distancia. Eso a nivel de la universidad, pero también en el ámbito nacional ha representado un proyecto pionero en la producción de materiales didácticos. Muchas otras instancias reconocen este trabajo e incluso tratan de emularlo porque a lo largo de los 40 años de la UNED
estas unidades didácticas han sido el material de trabajo con que los estudiantes han logrado avanzar en sus estudios. Luego se han incorporado otros medios, por supuesto que la universidad se ha actualizado, pero el medio maestro en algún momento fue el material impreso. Académicos, estudiantes, administrativos y público en general se ven favorecidos de una u otra forma de las múltiples actividades. Lo maravilloso de nuestra misión como programa es que a través de nuestro material llega el conocimiento a todas aquellos estudiantes o aquellos lectores que así lo requieran. Frente a los retos de las sociedades actuales y en vías de propiciar soluciones en el ámbito de la educación, PROMADE se preocupa por crear nuevos espacios de aprendizaje. PROMADE es esfuerzo, investigación y compromiso con el futuro.